comentar o no decirnos cómo nació el método Laurier o cómo fue que ideó ello, ¿no? ¿Cómo fue? Mire, todo ha ido desarrollándose un largo proceso. La idea surgió desde la cantuta de la década del 50. De la década del 50 se aprende a hablar hablando, a leer leyendo y escribir escribiendo. Eso era para nosotros un axioma que lo tomábamos como norma. El problema era, pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Eso declarativo está muy bien, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ese cómo es el que se ha ido desarrollando en un largo proceso. Yo también tuve una edad de piedra. Mis primeros años de docente enseñé gramática, esencialmente gramática, ¿no? Es cierto que enseñaba lectura y redacción, pero no sé si porque lo pedía el programa o se presionaba para que eso se cumpliera, pero yo también era un gramaticista. Luego poco a poco fui evitando serlo y creo que ahora estoy mucho más convencido que nunca de que es posible que el niño aprenda gramática sin que se le haga un curso de gramática. Simplemente enseñándole a leer, a comprender y a ir perfeccionando el uso del idioma en sí mismo, ¿no? En la medida en que se le da oportunidad de hablar, de expresarse y de redactar. En esa misma medida va entendiendo la gramática y aprendiendo gramática. En la cantuta tuvimos una experiencia muy interesante. La década en que estábamos de profesores allí, no se enseñaba gramática, salvo a los estudiantes de la especialidad de lengua y literatura y los de primaria, ¿verdad?, que tenían un curso de gramática. Pero la intención no era que el profesor enseñara ese curso de gramática a los alumnos. Y a los alumnos ni en primaria ni en secundaria se les enseñó gramática. Simplemente se les enseñó a leer, comprender, hablar y escuchar y redactar y autocorregirse. Y como producto de eso, de ese quehacer, de esa práctica del lenguaje viva, ¿no?, es que el niño aprendía a utilizar bien el idioma, ¿no? Y sus exigencias para ingresar a la universidad, qué sé yo, hicieron que aprendieran gramática. Y es fácil, si lee y entiende lo que lee, puede aprender gramática tranquilamente, ¿no? Poco a poco hemos ido gestando esto y dando prioridades, y a mi juicio, pues la actividad esencial que debe desarrollarse en el área del lenguaje es la lectura, la comprensión lectora. De esa actividad pueden derivarse todas las demás. Y entonces se tiene un curso práctico, ágil, interesante para el niño, lleno de descubrimientos. Y no simplemente ese árido y ácido programa de aprender clasificaciones, definiciones gramaticales, ¿no? Entonces, profesor, ¿podría decirse que el método Laurier vendría a ser un método de comprensión lectora? ¿O es más general? Es una propuesta que se basa esencialmente, el objetivo final es lograr que nuestros niños, que nuestras niñas sean autodidactos. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Y entonces para que no solamente aprendan lo que se les enseña, sino que sean capaces de ir construyendo indefinidamente, ¿no?, sus aprendizajes. Y la herramienta para eso es evidentemente la lectura. Y la comprensión lectora es que si el niño lee y entiende lo que lee, sigue leyendo. Entonces su vocabulario se va enriqueciendo.
su capacidad de análisis, de reflexión, se desarrollan a un ritmo más, a un ritmo creciente y más complejo. Su capacidad de comunicarse por escrito, su redacción, también mejora. Su ortografía mejora. Es decir, de la lectura pueden desdoblarse varias actividades que hacen que el curso de lengua sea una búsqueda y un encuentro permanente. Es decir, la aventura de enseñar y aprender, ¿no?, de descubrir, y que emociona tanto a los niños, se cumple así, basándose esencialmente en la lectura. El vocabulario, la elocución, la redacción, la ortografía, todo se desdobla, se deriva de la enseñanza de la comprensión lectora. Profesor, entonces cuando desarrollemos el método que usted desarrolla, ¿qué debemos tener presente o cómo empezamos para poder desarrollar los puntos básicos o elementales para poder hacer un buen desarrollo de este método, ¿no? Le reitero, el objetivo final a donde debemos llegar, ¿no?, es a formar autodidactas, ¿de acuerdo? Para esto necesariamente tenemos que enseñarle la lectura silenciosa, es la lectura del estudio, ¿cierto? Para llegar a la lectura silenciosa, al dominio de la lectura silenciosa, es decir, que capten la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. Para lograr esto, tenemos que hacer la comprensión lectora. Para llegar a la comprensión lectora, tenemos que buscar la entonación. La entonación es la clave de la comprensión lectora. El niño que no entona al leer no entiende lo que lee. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. No, a nuestros niños no se les ha enseñado a entonar al leer. Y entonces los que mejor decodifican leen vertiginosamente pero sin ningún sentido. Ahora bien, ¿cómo les enseñamos la entonación a los niños? Por medio de la lectura oral. Es decir, en el aula tiene que volverse a leer en voz alta. La lectura oral debe tener 4 condiciones, ¿verdad? 1, voz alta. 2, bien pronunciada. Bien entonada y lenta. Cada una de estas condiciones se puede lograr en base de una serie de ejercicios que nosotros lo llamamos aprestamiento para la oralidad. En este aprestamiento hacemos que los niños aprendan a respirar, que practiquen la respiración diafragmática, con ejercicios de inspiración, de control de respiración, de articulación de fonación, y ejercicios de articulación y fonación y ejercicios de entonación. Es interesante, por ejemplo, atender a un sector de niños de nuestra población que es el mayoritario, que nosotros lo llamamos los manolitos. En el método Glorier clasificamos a los niños de nuestras aulas en 3 grupos: los benjamines, los ricarditos y los manolitos. Los benjamines son esos alumnos destacadísimos, ¿verdad? Inteligentes, muy bien estimulados, que siempre están participando. Son los que se pelean el primer puesto, ¿de acuerdo? El segundo grupo son los ricarditos, son niños que no son tan brillantes como los benjamines, pero que tampoco son un problema para los maestros. Intervienen, participan, a veces se equivocan, pero son niños que de un rendimiento llamado, digamos, normal. Son los que sacan 15, 14, 13, ¿no? 11, 12 no les gusta. Y el tercer grupo es el de los manolitos, ¿verdad?
son los hijos de los obreros, de los campesinos, de los ambulantes, hasta del lumpen, ¿verdad? Son los niños de nuestro pueblo que tienen esencialmente la dificultad de ser tímidos. Son niños tímidos y en pedagogía hay un principio que es válido, dice, un niño con miedo no aprende.